Hola, Dios te bendiga y Dios te bendiga muchísimo más. Aleluya, aleluya, aleluya. Y bien, hoy tenemos una palabra corta y vamos a hacer algo así como una comparación de estos dos versículos. Y lo voy a hacer a raíz de una pregunta que se me hizo. Automáticamente escucho la pregunta, vienen a mi mente esos dos versos, pero a la misma vez vino en mí como esa especie de contradicción. Dije, pero ven acá, ¿qué está pasando aquí? Porque pareciera ser como que estos dos versos se contradicen. Pero ya vas a ver, calma, calma. Pero nos vamos a dar cuenta que la verdad no es que estas dos escrituras de las que te voy a hablar y del tema que te voy a hablar, está expresando de ninguna manera ningún tipo de contradicción. Amén. Y es el tema de la madurez espiritual. El tema de la madurez espiritual, el tema de la leche espiritual, que fue así como vino el tema de la pregunta que se me hizo. Sí, o sea, que yo entendía por el tema de la leche espiritual, algo así. Cuando me hacen la pregunta, pues estos versos son los que vienen a mi mente. Entonces, cuando los busco para leerlo y a ver qué es lo que dicen, entonces ahí es donde recibo el tema de que no hay una contradicción, sino que todo lo contrario. Ellos ven el asunto de el crecimiento espiritual, es decir, ambos pasajes hablan de lo que es el crecimiento espiritual. Cada uno lo hace desde un ángulo un tanto diferente, pero en lugar de que haya una contradicción, lo que son es complementarios el uno del otro, o complemento el uno del otro. Y el primer verso que vamos a leer, y después oramos unos minutos, unos segundos. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 2. La idea central, ¿verdad? Ok, déjame ver, espérate. Vaya buscando ahí en su Biblia, ¿verdad? Primera de Pedro 2. Pensé que lo tenía aquí, pero no. Lo que tenía era otra cosa. Bien, así dicen, y leemos honrando al Padre y al Espíritu Santo. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Bien, el próximo verso que vamos a leer es Hebreos capítulo 5, del 11 al 14. Váyalo buscando ahí en su Biblia. Hebreos 5, del 11 al 14. Vamos a ver qué dice. Vamos a ver. Aquí lo tenemos. Advertencia contra la apostasía. Acerca de esto tenemos mucho que decir. Y difícil de explicar. Por cuanto os habéis hechos tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es un niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento de qué? Del bien y del mal. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo de Dios. Ayúdanos. Ayúdanos, Señor. Aleluya. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor.
Te alabamos y te bendecimos, Padre, que seas tú hablando a las vidas, Señor, que en esta hora estén bajo el sonido de mi voz, Padre, tratando con cada uno de los hermanos, de los amigos, Señor, Padre, que me honran con el favor de su atención, Padre. En el nombre de Jesús oramos, Señor, y te doy gracias. Amén y amén. Y bien, en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 2, vemos que se usa la figura de un bebé. ¿Y qué es lo que necesita un bebé cuando está creciendo, cuando está pequeñito? Por ejemplo, las damas, las que saben, ¿verdad? Las que han tenido hijos, saben que cuando nosotras damos a luz, nosotras tenemos en nuestros pechos la primera leche materna del bebé, que es lo que se le llama calostro. Esa leche es increíble, pero eso viene con todo lo que esa criaturita necesita. Y eso es, he escuchado médicos decir, que esa primera leche de la mamá para el bebé es prácticamente como una vacuna de inmunización para la criaturita. Y a medida que el bebé va creciendo, a medida que el bebé se va desarrollando, necesita la leche del seno materno. Por usar esa parábola, porque sabemos que también está la leche de fórmula, que también es buena, pero nunca va a ser igual como la leche de la mamá, la que sale de nosotras, la del seno materno. Amén. So, aquí el escritor hace algo así como una paráfrasis de lo que es la idea central del verso y usa esta figura del bebé. Es decir, en ese estado nuevo, en ese estado inicial, en ese estado donde tiene que haber un cuidado específico, un cuidado, vamos a decir, amoroso, por decirlo así, un cuidado especial, porque el bebé está creciendo, está pequeñito, y para poder desarrollarse, para poder crecer, para poder desarrollarse con salud y de una manera eficiente, necesita ser alimentado de la manera correcta. Y el tema de la alimentación, esto va también por etapas. ¿Por qué? Porque a un bebé pequeñito usted no le va a dar un mangucito de auyama, una cosa seria, una cosa rara, perdón, una cosita acabadita de nacer. Usted no es loca, lo va a matar muchachito, pero el Señor reprenda al diablo y esa malicia. Entonces, aquí se hace esa figura, el escritor pone esta figura de este bebé equiparándola o comparándola con estos creyentes que son bebecitos, acaban de llegar del evangelio, son estos nuevos creyentes, son estas personas que están ahí en todo este asunto del primer amor, se acaban de convertir, acaban de recibir al Señor. Hay que tener un cuidado especial y no se le puede dar un alimento muy áspero, muy rudo, muy duro, porque son pequeñitos en el espíritu, apenas crecen, apenas se están desarrollando. En esta etapa de su vida cristiana, de su caminar con el Señor, que es apenas el inicio, ellos necesitan esta lechita espiritual. Pero también el verso hace alusión de que esta leche espiritual tiene que ser una leche no adulterada, tiene que ser una leche pura, sin ningún tipo de contaminante, sin ningún tipo de aditivo, sin nada malo. Por ejemplo, ¿a qué lo podemos extrapolar? A la palabra de Dios. Esa leche espiritual en este caso y esos bebés en este caso, ¿quiénes son? Es ese nuevo creyente, es esa persona que apenas está iniciando en los caminos del Señor. Y la leche que se le debe administrar no adulterada es la palabra de Dios. Es decir, exponer a estas personas que apenas inician en las cosas del Señor a enseñanzas puras y claras de la palabra. Cero invento de hombre, cero teología rara, cero cuento extraño. No. La palabra de Dios, que es esa leche fresca, que es como ese calostro materno, que tiene todos los alimentos, tiene todos los nutrientes, tiene todas las vitaminas, todos los minerales que ese bebé necesita para poder crecer sano. Y así es esta leche que necesita este creyente aquí en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 2. Pero eso es todo para el principio.
Eso es cuando esta persona, porque oiga lo que estoy diciendo, estoy hablando de un nuevo creyente. Es alguien que apenas inicia. Usted no, una vez repetimos, tú no le vas a dar un pedazo de tarugo, un plátano, una cosa. No, usted le va a dar su lechita. Porque ni siquiera un alimento que esté sólido, pero que se le machaque. No, tiene que ser leche. Los bebés tienen una edad en que lo único que pueden tomar es leche, sea la del seno materno o sea la leche de fórmula. Amén. Así mismo es el creyente, el nuevo creyente, cuando apenas inician los caminos con el Señor, como esos bebecitos recién nacidos. Y para que puedan crecer fuertes y saludables, con una base sólida para poder seguir recibiendo y poder seguir aprendiendo, ellos necesitan ese alimento espiritual, que es esa lechita, que es la palabra, y que no puede estar adulterada, ni que le echen agua, ni que se la pongan ahí agua, y que, ay, para que se la beba, ni que le echen azúcar, ni cosas raras. No. Se le va a dar su leche tal como está. Es decir, se le va a ministrar la palabra, se le va a enseñar la palabra exactamente con la misma claridad que el Señor Jesucristo la enseñó. Me gusta mucho este tema de la parábola del sembrador. Y hay uno de los terrenos, pero ya esto es ya al inicio, que dice que este es el terreno, no recuerdo exactamente cuáles son las características del terreno, donde se habla de este grupo de creyentes que escuchan la palabra, pero no la entienden, y por eso el enemigo viene y se la roba. Por eso, cuando estamos trabajando con esos bebés espirituales de los que se habla aquí en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 2, tenemos que tener cuidado cómo ministramos la palabra. ¿Por qué? Recordando que estamos hablando con personas que son bebecitos, que no entienden mucho, no podemos venir con nuestro lingo, nuestro léxico, todo cristianís, y la gente se nos va a quedar mirándonos como que, ¿qué es lo que esta mujer está hablando? No, tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque la palabra, el Señor Jesucristo, hablando de esa palabra del sembrador, hablando de ese primer terreno, decía que esas son la gente, no recuerdo cuál es pero lo buscamos ahora un momentito. Este grupo de personas que se le daba la palabra, pero por causa de no entender lo que se le estaba diciendo, quizás porque no había una explicación propia, por el embotamiento del entendimiento, qué sé yo, cualquier razón, estas personas no estaban recibiendo. Una vez más, por eso es importante ocuparnos como personas que enseñamos y lidiamos con personas y que evangelizamos también allá afuera, ocuparnos de que la gente entienda lo que usted y yo le estamos hablando. Eso es muy, muy, muy importante. Amén. Pero bien, entonces, ese es el panorama que se pinta aquí. Necesitamos la palabra de Dios, que es esa lechita espiritual, para crecer espiritualmente en esa primera etapa de nuestra vida cristiana y de nuestro caminar con el Señor. Ahora bien, aquí también se habla, cuando está empezando el verso, lo primero que se dice es desead. O sea, es importante, aunque seas una persona que estás en tus pininos con el Señor, que apenas inicias en tu caminar con el Señor, que apenas empiezas a conocer la palabra, que en ti haya una hambre, que en ti haya un deseo. Y con respecto a esto hay que ser intencionales, porque mira que el apóstol, aquí hablando, el escritor hablando aquí en esta palabra, Primera de Pedro, capítulo 2, verso 2, te dice y me dice, desead como niños. O sea, tiene que haber ese deseo así, esa hambre de la palabra. Las que somos mamás o que hemos estado alrededor de bebés, ¿verdad? Que hemos tenido la oportunidad de cuidar bebés pequeños, sabemos que cuando esos muchachitos se riegan que tienen hambre, ay, papá, la única solución para calmar ese llanto y esa desesperación de un bebé cuando tiene hambre es darle un biberón. Le dan su biberoncito, tenga, amiguito. Y usted lo... Y ya. Usted no le oye un gritico más. Yo tengo una, la del medio,
que esa, mira, ay Dios mío, esa muchachita además de que comía como una cosa loca, eso era es todavía lo más llorón que hay aquí. Esa le decimos la derretida de la familia, esa llora de que usted la mire, eso es terrible. Amén. Pero bien, el punto es este. También tenemos que tener esa hambre. Amén. Esa hambre como esos bebecitos, pero también tenemos que tener esa constancia también, aunque estemos en esa primera etapa. Amén. Pero hay algo también interesante cuando hablamos de un bebé. Hablamos también de la dependencia. Hambre, constancia, dependencia. El bebé, si usted no va y lo alimenta, si usted no va y lo baña, si usted no va y le hace ahí cuchi cuchi, el bebé se va a quedar ahí tirado y puede hasta morirse de inanición. Puede morirse enfermo, puede enfermar, morir. O sea, el bebé puede fallecer si no hay una persona que le esté administrando cuidado. Entonces, como bebé espiritual que acaba de nacer en el espíritu, tiene que desarrollar esa dependencia del Espíritu Santo. Tiene que desarrollar esa hambre por la palabra de Dios. Pero ¿qué sucede? Que el aprender el tema de la dependencia de Dios va a venir a raíz de estudiar y tener esa hambre por la palabra. Y recuerda, ese asunto de todo del hambre y la dependencia y la constancia, sí, eso es algo que en cierta forma te lo va a poner el Espíritu Santo, pero también tenemos que ser intencionales. Hay que ser intencionales. Yo tengo que de manera intencional tomar mi Biblia y leerla, tomar mis libros y leerlos, especialmente si yo sé que soy una bebita espiritual, que acabo de nacer del agua y del espíritu, que acabo de llegar, que acabo de formar parte de la familia de la fe. Esto es bien importante. Ahora bien, en esta parte es importante resaltar que en esta etapa, en esta fase de la vida cristiana, el escritor no está criticando vamos a decir, la inmadurez. Porque una persona que acaba de nacer en el espíritu, que es una persona que acaba de entrar a los caminos del Señor, es una persona inmadura en las cosas del espíritu. Pero en esta etapa no se condena, ni se critica, porque se entiende. O sea, tú eres un bebé, tú acabas de nacer, tú necesitas la leche espiritual no adulterada, pero tienes que desearla. Aquí venimos otra vez con el tema de la intencionalidad. Amén. Y de tener esa hambre por las cosas de Dios. Ahí estamos bien. Ahí usted está bien. Usted se puede ver su lechita porque usted es un bebecito. Usted es como yo le digo a los hijos, un pupunepín ahí chiquitico. Una cosita que cosa de mamá. Ahí sí, mi hermano. Pero vamos a ver. ¿Qué dice Hebreos? Capítulo 11, del capítulo 11 al 14, vamos a ver, no, ya lo leímos. ¿Cuál es el problema? O mejor dicho, lo que Hebreos capítulo 5, del 11 al 14 está expresando es el problema de quedarnos bebiendo leche. En otras palabras, de ser personas que no terminamos de madurar en las cosas del Señor. Es un problema, mi hermano. Es un problema. Entonces, ¿de qué está hablando el pasaje aquí? De que ya algunos creyentes que deberían estar caminando en ciertos niveles de madurez se andan comportando como esos bebecitos espirituales que acaban de nacer en las cosas del Señor. Y el verso es específico porque dice, ustedes, estoy hablando ya de Hebreos capítulo 5 del 11 al 14, dice, ustedes
que ya debieran de ser maestros. Es decir, esas son gente que tienen 20 años en el evangelio y todavía anda con inmadureces y con cosas que no vienen al caso. 20 años en el evangelio, y lo más triste de todo, que usted ve mucho, que eso es el orgullo de ellos. Yo tengo 20 años en el evangelio. Pero cuando usted va y busca, no hay nada. Tan peor que la higuera. Está, mire, peor que la higuera. Peor que la higuera. Entonces, ¿qué le dice? ¿De qué está hablando aquí el autor de Hebreos? Porque debiendo ser ya maestro después de tanto tiempo, ustedes tienen necesidad de que se les vuelva a enseñar. Esta gente no solamente está, esta gente está caminando en un nivel de inmadurez espiritual terrible, que cosas que ya se les dijo, cosas que ya se les enseñó allá en esa primera etapa cuando eran bebés espirituales, ahora resulta y viene a ser que en lugar de ahora ellos asumir esa posición de liderazgo, en lugar de ahora ellos comenzar a multiplicarse en los hermanitos, ahora en lugar de ellos venir a decir y agarrar a este grupo de bebecitos espirituales que acaban de recibir al Señor y decirle, vengan, que ya yo puedo enseñarles lo que yo aprendí. Ahora yo les puedo transmitir a ustedes todo ese conocimiento que he podido adquirir durante todos estos años en la palabra. Vengan que yo lo voy. No, ahora sucede que a esos manganzones en la palabra que se supone que deben ir enseñando, no, ahora hay que sentarlo con los bebés que acaban de nacer. Imagínese usted un muchacho de 15 años sentado nada más y nada menos que en una clase de un grupo de muchachines de 5 y 6 años, porque de 5 y 6 años no vamos a decir de 10 años, niños vamos a decir esos muchachitos de 10 años que son bien sabios y son bien despiertos ya a esa edad. Este manganzón, grandulón, sentado en una clase de niños de 10 años. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, él no pasó los cursos, siempre se quemaba. Imagínese un cuadro así. Entonces, eso es lo que pasa con esos creyentes de Hebreos capítulo 5 del 11 al 14. Son esos inmaduros espirituales que no han querido avanzar, que están dentro de las iglesias ocupando bancas, ocupando espacios, no crecen, no avanzan. Y no se puede sacar provecho ninguno de ellos de que podamos decir, bueno, vamos a agarrarlo para que este comience a enseñar. Vamos a agarrarlo para que ahora este comience a impartir de lo que ha podido acumular durante todos estos años para enseñar a estos hermanitos que apenas inician en los caminos del Señor. No, ahora hay que sentarlo como estos ejemplos que le puso un grandulón de 15 en una clase de muchachitos de 10. Mire, eso hasta feo se ve. Santo es Dios. Entonces, el autor de Hebreos les hace esa advertencia. Pero ¿qué es lo que le pasa a ustedes? Entonces, en este verso sí se critica la madurez espiritual. Porque ya en este verso se supone que ya usted no puede estar bebiendo leche, ni yo tampoco. Se supone que ya en este verso ya nosotros tenemos que estar recibiendo alimento sólido. O lo que se dice también en la palabra, ese asunto de esas viandas espirituales. No podemos estar participando de la leche que es para inexpertos, siendo ya nosotros personas que tenemos tiempo en el evangelio y que deberíamos de estar en un nivel distinto, ya siendo útiles dentro de la obra, no que ahora con nosotros hay que sentarse a enseñarnos como que, pero venga acá. ¿Y hasta la cuánta hay con 2 o 3? No y no. Entonces, ¿qué produce esa falta de madurez del creyente de Hebreos capítulo 5, verso del 11 al 4? Número 1, una falta de discernimiento. Produce la inmadurez, ¿verdad? Eso es lo primero, una inmadurez espiritual terrible. Gente que hay que seguir administrándole cosas suavecitas. Gente que se ofenden de cualquier cosa.
Gente que, ¡ey, santo! Gente que se van de las iglesias por quítame esta paja, como dicen por ahí. Gente que todo les molesta. Personas que en otras palabras no producen el fruto del Espíritu. Váyase y busca lo que no se lo voy a decir. Amén. Pero también produce, en este caso, mire cómo cambia el panorama, porque es que ya estamos hablando de un creyente distinto. Allí en Primera de Pedro 2:2, estamos hablando de ese creyente que acaba de llegar, que es un bebé, a ese que hay que darle leche. Pero estos grandulones que ya tienen 20 años en el evangelio, que son los creyentes de Hebreos capítulo 5, del 11 al 14, mi hermano, ya con usted, por Dios, ¿hasta cuándo es que le vamos a estar dando leche? No. Reprenda al diablo y pongámonos para lo de nosotros y vamos a entrar en esa madurez espiritual que se nos está requiriendo, porque ahí se nos está requiriendo, es que ya ustedes tienen que estar listos. Ya ustedes tienen que estar preparados para poder enseñar a esos hermanitos que sí hay que administrarle leche. Ustedes no pueden estar de leche ya, está bueno. Está bueno. Entonces, ¿qué produce todo este asunto? ¿O cuál sería una característica, otra característica del creyente de Hebreos capítulo 5 del 11 al 14? Falta de discernimiento. Y esa es peligrosa. Esa es peligrosa. Entonces, además de la inmadurez, o mejor dicho, esa inmadurez va a producir ese efecto de falta de discernimiento. ¿Por qué? Porque esos son creyentes. Mira lo que dice aquí. El alimento sólido es, mire, preste atención que esto está poderoso. Pero el alimento sólido, es para los que han alcanzado madurez. Para los que por el uso tienen ejercitado los sentidos, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Mi hermano, oiga lo que está hablando. Ahí está hablando de un uso. Está hablando un uso. Es el uso de los sentidos lo que nos va a activar a nosotros ese discernimiento espiritual. ¿Usted sabe para qué? Para que usted y yo no andemos como anda el mundo allá afuera, que dice la palabra que a lo malo le llama bueno y a lo bueno le llama malo. Y pasándole la mano al pecado. Y ay, no, que eso no es nada. Y que Dios te ama. Claro que Dios te ama, pero el Señor aborrece al pecado. Y te tengo noticias. Hay una escritura muy interesante que dice el apóstol Pablo: ¿quién me podrá apartar del amor de Dios? Hambre, desnudez, lo creado, lo no creado, lo principado, potestades, dice muchísimas cosas, pero te tengo noticias. Sí hay algo que te va a separar de Dios. El pecado. El pecado, mi amor. Cristo vino al mundo para morir por todos los pecados de nosotros, pero si usted y yo queremos persistir en una vida de pecado, aún siendo creyente y caminando como ese creyente de Hebreos 5, con unas inmadureces, porque el creyente también de Hebreos, una persona también que anda probablemente en pecado, que no ejercita los sentidos, no ejercita los sentidos, no se le puede administrar esa comida sólida, porque es la madurez espiritual lo que te va a poner en esa condición de que tú puedes recibir ese alimento sólido, para poder entonces continuar con el ejercitar de tu sentido, para que ese discernimiento espiritual venga y usted sepa lo que está bien y lo que está mal. Mira, como sea que te lo pongan, te lo vistan, te lo pinten, que usted diga, no, eso no está bien. Aunque todo el mundo se ría del chistecito, no, mentira del diablo, yo no me voy a reír, yo no soy loca, eso está mal, eso no está bien. ¿Pero por qué? Porque ya yo tengo mi discernimiento ejercitado. ¿Y usted sabe cómo mi discernimiento se está ejercitando? Porque yo estoy usando los sentidos. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Y eso es peligroso. Porque estamos en una sociedad, mi hermano, donde todo es nada. Todo es nada. Ay, no, eso no es nada. No, eso no es nada. Eso no es nada. Eso es ser un santo, una cosa rara, un apóstol que yo no lo conozco, no sé, no está en la Biblia. No, san nada. Todo es nada. Todo es nada. Usted puede hacer lo que usted quiera.
usted puede hablar como usted quiera, usted puede hacer lo que usted le dé la gana y todo es nada. No, Dios entiende. Claro que el Señor entiende. Lo que no entendemos somos muchos de nosotros. Y por eso caminamos como el creyente de Hebreos 5. Y esto es delicado porque mire, el título que le da la Reina Valera a ese bloquecito ahí es advertencia contra la apostasía. O sea, esto es delicado. Esos creyentes que andan por ahí, vamos a ejercitar los sentidos espirituales en el discernimiento. Vamos a dejar la inmadurez, vamos a dejar la leche espiritual y vamos a empezar a consumir ese alimento sólido y regio de la palabra y a permitir que eso nos transforme y haga un trabajo en nosotros para nosotros poder estar en condiciones de enseñar a los que vienen subiendo. Enseñar a los hermanitos pequeñitos, los bebecitos espirituales que tenemos, que acaban de nacer en el evangelio, se acaban de convertir, para que también nosotros podamos ser esa persona que pueden decirle, ven, yo te puedo enseñar, sí, ven, que aquí estamos para, ¿verdad? No somos la gran cosa, pero, óyeme, ven, hemos, en todo este tiempo, lo poquito que tengo, déjame replicarlo en ti, ven, que yo te puedo enseñar. Ay, pero si somos unos inmaduros, que todavía hay que andar con un biberoncito cargado con nosotros. Y un bobo también, en algunos casos. Hay que andar con un bulto, con pañales, con un biberón, con bobo y un reguero de cosas. Pero ¿y qué es esto? No, eso se deja para los creyentes que acaban de nacer, para los bebecitos. Porque ahí, en 1 de Pedro 2:2, no se critica la inmadurez espiritual. Se entiende, o sea, y se comprende también el hecho de que esa gente en el nivel en que se encuentra es leche lo que necesitan. Pero ya estos vejetes de Hebreos 5:11, pero ¿y hasta la cuánta es con usted? No. Lo siento, pero es que no te puedo predicar otra cosa. Yo quisiera predicar algo diferente. Yo le he dicho al Señor, Padre, pero suavízame el mensaje de por Dios. Pero el problema es que un acto de amor grande del Señor es la corrección. Porque a través de la corrección y la disciplina, ahí es donde nosotros crecemos. El creyente, tenemos que aprender a recibir también la corrección. Y quédese con este asuntito del tema del discernimiento, mi hermano, porque mire, lo siento bien fuerte en mi espíritu. Bien fuerte en mi espíritu. Tenemos que ejercitar estos sentidos y tenemos que ponernos para seguir recibiendo ese alimento sólido. ¿Por qué? Porque hay hermanitos que vienen atrás que necesitan recibir de nosotros, que necesitan aprender de nosotros. Nosotros somos necesarios, se necesita gente madura espiritual dentro de las congregaciones para que podamos entrenar a los que vienen atrás, a los que vienen subiendo, a los que están chiquititos, a los que todavía no entienden muchas cosas. Pero si tenemos este reguero de gente inmadura, y entonces los bebés que vienen atrás, ¿qué es lo que va a pasar? Se nos va a armar un desorden. Y ese asunto del discernimiento espiritual del bien y del mal, eso es peligroso, porque le voy a volver a recalcar, o mejor dicho, le voy a continuar recalcando. Vivimos en una sociedad donde se le llama a lo malo bueno y a lo bueno malo. Y tenemos la iglesia metida o surfeando en esa ola. Ese mismo relajito de que todo es nada, de nada nos ofendemos. Ay, tú eres un religioso, tú eres una religiosa. Y que sé yo qué, que sé yo cuánto. Y el diablo sentado en una esquina aplaudiendo. Ay, sí. Sigan ahí que me lo voy a llevar todo. Mentira, te equivocaste, Satán. La palabra dice que las puertas del Hades no van a prevalecer en contra de la iglesia. Pero tiene que activar tu iglesia. Hay que activarse y dejar esa inmadurez que tenemos muchos de nosotros. Muchos de nosotros somos unos inmaduros, incapaces, como dice esa palabra, de enseñar a esos bebés que vienen allá atrás, que vienen subiendo, que vienen ya ahí, que son tiernecitos, que están tan lindos, que no entienden muchas cosas y qué sé yo qué. Pero esos vejetes de Hebreos 5:11, mire, ubíquese. No, ya usted hay que hacerle sopa de hueso. Sopa de hueso.
con plátano, come ahí para que crezca sano en Cristo, aleluya, gloria a Dios, Padre, gracias. Pero si seguimos con nuestras inmadureces, que se manifiestan de muchas maneras, especialmente la falta de discernimiento espiritual. Vemos mucha gente haciendo cosas que no vienen al caso. ¿Por qué? Porque no tienen discernimiento. No tienen discernimiento. Y vuelvo y le digo, estamos en una época peligrosa porque la iglesia, en cierta forma, se está metiendo y está surfeando en esa ola de que lo bueno es malo y de que lo malo es bueno y todo es nada y que tú eres un religioso y que tú eres una religiosa y que aquella se cree más santa. Sigamos ahí que el diablo se lo va a llevar uno cuanto. El Señor reprende esa malicia en el nombre de Jesús. ¿Ok? Bendito sea Dios. Me encanta cuando el Señor me ilumina el entendimiento y me da palabra para que me corrija y me enderece y llegue al cielo, llegado el momento. Nada, lo vamos a dejar hasta aquí. Ha sido un verdadero placer y un privilegio. Qué hermoso es ministrar la palabra de Dios. Nada, vamos a orar. Padre, oramos en esta hora, Señor, primeramente dándote honor y gloria y dándote gracias. Señor, bendiciéndote, Maestro, porque tú eres maravilloso y extraordinario, Señor, no hay nadie como tú. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, te bendigo y te doy honor y gloria y honra, Maestro, porque tú eres grande y maravilloso y extraordinario. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, que seas tú llevándote sin madurez espiritual, Jehová, de tu pueblo. Esa falta de discernimiento, Señor, ese poco ejercicio de los sentidos espirituales, Jehová. Ay, Señor, no ejercitamos esos sentidos, somos vagos espirituales muchos, Señor. Padre Santo, Dios mío, ten misericordia de tu pueblo, Jehová. Ayúdanos a ser mejor cada día, Rey. Ay, Padre, tú eres bueno, Señor. Padre, gracias por tu palabra que ha sido ministrada en esta hora, Señor. Oro para que esta palabra caiga directo y en vivo en buena tierra. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, yo oro y te doy gracias por mis hermanos y los bendigo. Amén y amén. Muchísimas gracias. Y le doy gracias al Señor porque esta palabra vino precisamente, que lo mencioné al principio, por una pregunta que alguien me hizo. Eso fue ayer. Por eso que siempre es bueno. Y no es la primera vez que el Señor me da una palabra producto de una pregunta que alguien me hace. Amén. Ya usted sabe. Le bendigo y nos vemos en una próxima. Mire, y no se ponga bravo conmigo. No te pongas bravo conmigo. Y si te pusiste bravo, bueno, tú tienes dos trabajos. Braviarte y desenbraviarte. Porque aquí estamos ministrando la palabra y no estamos diciendo nada que no esté en la Biblia. ¿Ok? Dios te bendiga. Nos vemos en una próxima. Bye, bye.